Influencia del Bhagavad Gita en Occidente. ¿Cómo ha influenciado el Gita en Occidente? Una de las frases sin duda más conocidas es la reflexión que hacía Einstein sobre el Gita y decía: cuando leo el Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. El gran poeta alemán Johann Wolfgang Goethe decía: el Bhagavad Gita es el libro que más me iluminó en toda mi vida. Imagínate si a una mente extraordinaria como Goethe o Einstein les iluminó, ¿cómo nos puede iluminar a una persona normal como tú o como yo? El Gita ha tenido mucha influencia en grandes personalidades como Schopenhauer, Henry David Thoreau, ya hemos visto Einstein, el poeta inglés T.S. Eliot, Richard Wagner, que veremos después, o Carl Jung, y muchísimos otros. Por ejemplo, la actriz Julia Roberts, todos la conocéis, la elegantísima y excelente actriz, es hinduista. ¿Cuándo empieza este conocimiento? Sobre todo, si bien empezó antes, sobre todo empieza a final del siglo XIX, cuando Occidente empieza a interesarse de una manera formal por Oriente, en particular por China e India. Pero quizás la figura más destacada en Occidente, influido por el hinduismo y el budismo, fuera el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, quien reflexionó sobre la importancia de los Upanishads en la cultura occidental, equiparándola con el legado griego. Es importante la frase que os voy a decir porque creo que al final será realidad. Y decía: las Upanishads, recordar que el Gita es un Upanishad, son el producto de la sabiduría humana más elevada. Yo presumo que el influjo de la literatura sánscrita no tendrá una incidencia menor a la del renacimiento de la literatura griega en el siglo XV. El actual primer ministro indio, Narendra Modi, en una inauguración gigante del Bhagavad Gita, de unos, creo que era recordar, 800 kilos en el templo de la Sociedad Internacional Krishna en Delhi, citó precisamente esas reflexiones de Schopenhauer. Además, recordar que Modi es seguidor de Ramakrishna y admirador de Vivekananda. Y yo quería parar un momentito en un caso que a mí me apasiona, si me seguís, que es la ópera El Tristán y Isolda, el poema de amor más hermoso jamás escrito, según Thomas Mann, de Richard Wagner, ya que tanto en esta obra como en Parsifal se pueden observar las influencias de Schopenhauer, del budismo y del hinduismo a través del Bhagavad Gita. Y os leo las últimas palabras. Recordar que es una ópera que dura 5 actos y al final de todo Tristán ha muerto, y Isolda está delante de su cadáver porque quiere morir para que sus dos almas se junten. Y os leo estas palabras finales porque tienen mucha coincidencia con el todos uno, con la gran alma del Vedanta. Y decía Isolda: cómo resplandece con luz creciente, cómo se alza rodeado de estrellas. Tan solo yo oigo esta voz en el fluctuante torrente, en la resonancia armoniosa, en el infinito hálito del alma universal, en el gran todo, perderse, sumergirse, sin conciencia, suprema deleite, que tanto me recuerdan al Todo Suro y al Satchitananda. Y quería también comentaros, por ejemplo, al final del Gita Sanjaya dice: así escuché este maravilloso y conmovedor diálogo entre Arjuna y Partha, la gran alma. Bueno, para finalizar este breve vídeo, son vídeos rápidos para que nos introduzcamos en determinados temas, os quería leer una frase de George Harrison, mi admirado también Beatle, que se convirtió al hinduismo, y decía: todas las religiones son ramas de un gran árbol. Krishna en realidad estaba en el cuerpo de la persona. Lo complicado es si él es Dios, ¿qué está haciendo en la lucha en un campo de batalla? Me tomó años darme cuenta de esto, y de nuevo fue la interpretación espiritual de Yogananda del Bhagavad Gita que me hizo darme cuenta de que se trataba. Y esa es la realidad. El Gita está influyendo cada vez más en personalidades de Occidente, personalidades importantes, y un día prepararé un vídeo sobre cómo influyó en Edwin Schrödinger, o cuando Vivekananda
conoció a Nicolás Tesla en el Parlamento de las Religiones de Chicago. Son interesantes cosas que hay que conocer, sobre todo es en ese reflujo que empieza a ser cada vez más fuerte entre el hinduismo y Occidente. Muchísimas gracias, Om Namaste.